Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar presentando este proyecto de estudios. Vamos a tener una serie de estudios de hermenéutica. El plan de esta serie de estudios es ser de bendición para ustedes. Nuestro deseo como Iglesia Bautista El Shaddai es poder comunicarles la palabra de Dios, ser de bendición a sus vidas, y esta serie de estudios que vamos a tener esperamos que les ayude a conocer más de su Biblia. Vamos a comenzar esta serie de estudios, tiene que ver con las dispensaciones, y en la palabra de Dios encontramos la importancia de conocer bien la Biblia. Como pueden ver aquí ustedes en este diagrama, encontramos el plan eterno de Dios, y basado en un texto ahí en 2 Timoteo 2:15, dice que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Aquí en esta dispensaciones encontramos un principio, la eternidad, tenemos la eternidad pasada, y acá tenemos también la eternidad futura. Dentro de estas dos eternidades encontramos que la raza humana, Dios la programó para que se estuviera desarrollando en este plan que conocemos como las dispensaciones. Vamos a tener en esta ocasión solamente una introducción, y quiero compartirles algo que tengo aquí escrito. ¿Por qué es importante este estudio? Hablando del plan dispensacional. Una de las características que debe tener un obrero cristiano o un siervo de Dios es que debe ser aprobado por Dios. Y para ser aprobado por Dios necesita conocer lo que la Biblia enseña. El texto aquí en 2 Timoteo 2:15 habla de que usa bien la palabra de verdad. Es eterno. Usar bien la palabra de verdad significa trazar o dividir o separar correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. De manera que el estudio del plan dispensacional es importante, porque así el obrero cristiano sabrá trazar correctamente la palabra de Dios. La palabra dispensacional viene o se deriva de dispensación y significa, según la palabra griega, oikonomía, significa administración o mayordomía. Este término lo encontramos en Lucas 16:2, lo encontramos en Efesios 3:9, ahí encontramos la palabra dispensación. En Colosenses 1:25 encontramos ahí que está hablando de administración. Entonces, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre de una manera especial, de acuerdo a su voluntad, pero también de acuerdo a las responsabilidades que el hombre tiene en ese tiempo y de acuerdo a su pecado. Así que entonces recalco, una dispensación es un lapso de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular respecto a su responsabilidad para con Dios y para con el hombre, y en esto entran pecado, entra todo lo que tiene que ver con el ser humano. Antes de comenzar a estudiar en forma detallada cada una de las dispensaciones, quiero darles un panorama general. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, rogamos que nos bendigas en la exposición de tu palabra. Permite que podamos ser de bendición a nuestros hermanos y que podamos estudiar esa serie de dispensaciones que tienen que ver con el desarrollo de la raza humana. Por favor, ayúdanos a comprender mejor tu palabra. Lo pedimos por Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a encontrar aquí que son 7 dispensaciones. Aquí hay 7 dispensaciones. Aquí tenemos la primera dispensación, la segunda dispensación, tercera dispensación, cuarta dispensación, quinta dispensación, sexta dispensación y séptima dispensación. Aquí entonces encontramos 7 dispensaciones. Algunos piensan que son más de 7, pero algunos piensan que esta etapa de tiempo de la tribulación es una dispensación, pero esto no es una dispensación, esta es una extensión de la dispensación de la ley, según lo encontramos en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Bueno, les decía, son 7 dispensaciones. El número 7 es el número de la perfección, es el número que corresponde a Dios. Son 7 dispensaciones porque en ellas se nos muestra
el ciclo completo de la historia de la humanidad antes de que dé inicio a la eternidad. Aquí vemos entonces que es un ciclo completo del desarrollo de la raza humana antes de entrar a lo que es la siguiente eternidad o la eternidad futura. Los nombres de las 7 dispensaciones son inocencia. Tenemos el tiempo de la inocencia porque Adán y Eva eran inocentes. La siguiente dispensación fue la conciencia. Aquí el hombre llegó a tener conciencia y por lo tanto debían regirse por la conciencia. Luego tenemos que después fue el gobierno humano, porque Dios le dijo a Noé que él debería gobernar la tierra. Encontramos que la siguiente dispensación se conoce como la dispensación de los patriarcas o también de la promesa a que Dios trató con Abraham y familias. Por eso tenemos acá abajo, habla de familias. Bueno, tenemos la dispensación de la ley porque comienza esa dispensación cuando Dios entrega la ley a Moisés para entregarla al pueblo de Israel. Esta dispensación entonces terminó y Dios comienza una nueva dispensación que se conoce como la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia. Otros le llaman también la dispensación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está trabajando de una manera diferente en el tiempo de la iglesia a cómo trabajó en las demás dispensaciones. Tenemos también la dispensación del reino y esa es la 7ª dispensación. Bueno, son los nombres de las dispensaciones. Ahora, aquí en tercer lugar vamos a ver la revelación de Dios al hombre. Es una revelación progresiva. Fue diferente ya en el tiempo de en el tiempo de Noé, los demás patriarcas. Fue diferente la forma como Dios trató a esa gente a cómo trató inicialmente a Adán y a Eva. Así que vemos un avance, un crecimiento, un desarrollo en la revelación de Dios al hombre. En el libro de Hebreos nosotros encontramos, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres o los profetas, en esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Vemos entonces que hay un progreso en la revelación de la palabra de Dios al hombre. La revelación de Dios al hombre es progresiva en cada dispensación. En ella Dios revela su persona, su carácter, sus atributos y su voluntad. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios respecto a Dios mismo. La responsabilidad del hombre va aumentando en cada dispensación de acuerdo a la revelación que recibe de Dios. Nosotros hoy en día tenemos más responsabilidad para con Dios de la que tuvo Adán, de la que tuvo Noé, de la que tuvo acá en el tiempo de los patriarcas, de la que tuvieron en la ley de Moisés. Nosotros tenemos mayor responsabilidad porque en aquellos tiempos la gente no tenía al Espíritu Santo. El creyente de aquellos tiempos no tenía al Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y eso nos hace más responsables incluso que la gente del tiempo de la ley. Pensamos que esa gente era más responsable que nosotros, pero no, nosotros somos más responsables que la gente en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya toda la Biblia, tenemos todo el contenido de la palabra de Dios, ya lo tenemos revelado, lo tenemos por escrito. Por lo tanto, nosotros no tenemos que andar inventando o andar buscando profetas, andar buscando revelaciones adicionales, porque todo lo tenemos ya en la palabra de Dios. La responsabilidad del hombre va aumentando en cada dispensación de acuerdo a la revelación que va recibiendo de Dios. Número 5. Cada dispensación termina con el fracaso del hombre y después del fracaso viene un juicio por parte de Dios. Dios aplica un juicio. Aquí, por ejemplo, Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Ese fue su fracaso. Y ellos, como consecuencia de su fracaso, fueron expulsados del huerto del Edén. En el tiempo de la conciencia, la gente tenía que andar de acuerdo a su conciencia, pero como ellos fallaron, dice el libro de Génesis capítulo 6, que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios decidió acabar con toda esa raza y le dice Dios a Noé: hazte un arca donde te salves tú y tu familia.
Ahí vemos entonces que el fracaso del hombre fue no andar conforme a su conciencia, y entonces Dios tuvo que mandar el diluvio. Luego acá en la tercera dispensación nosotros encontramos que también Dios les dice: quiero que se multipliquen y se dispersen por toda la tierra. Pero el hombre dijo: no, no vamos a dispersarnos, vamos a hacer una torre por si fuéramos esparcidos, para que esa torre nos sirva de pues una especie de guía, una especie de dirección, de saber dónde estamos. Pero Dios dijo que ellos no estaban cumpliendo con el proyecto divino, y entonces Dios les confundió los idiomas, su lengua, su idioma, y ahí se multiplicaron los idiomas. Por eso encontramos ahí la Torre de Babel. Babel significa confusión. Número 6. A través de cada dispensación podemos ver la influencia de Satanás en el hombre hasta que éste llegue a su destino final. Como pueden ver aquí en el diagrama, aquí encontramos que Satanás era un querubín que estaba allá custodiando el trono de Dios, y Satanás entonces fue arrojado del cielo, y entonces él comienza una carrera por este planeta, por este mundo. Y entonces él, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, inmediatamente Satanás empezó a organizar un plan para acabar con ese plan de Dios para con el hombre y la mujer. Y entonces Satanás empieza a trabajar con la mujer, la engañó y le dice: Dios no quiere que ustedes conozcan lo bueno y lo malo, Dios es egoísta, así que entonces ustedes pueden superar, pueden ser mejor, tener mejor conocimiento si comen de ese fruto prohibido. Satanás entonces trabaja con la mujer, y luego Satanás trabaja en la conciencia de la gente acá en esta dispensación de la conciencia. Satanás trabajó acá con la gente para que se mantuvieran en un solo lugar, para que no cumplieran la voluntad de Dios. Satanás trabajó con Abraham, Satanás trabajó con Isaac, trabajó con Jacob, y él los manipuló de alguna manera, y luego ellos fueron a parar, la nación de Israel fue a parar en Egipto. El plan de Dios era que se quedaran en Canaán, no que fueran allá a Egipto o a otro lugar, pero Satanás estuvo trabajando en ellos. Satanás buscó destruir a los hebreos allí en Egipto por medio de los faraones. ¿Se acuerdan ustedes que había dos mujeres parteras, y esas mujeres a Faraón les dijo que mataran a todo niño? Bueno, Satanás estaba urdiendo el plan de acabar con la nación de Israel. Acá en el tiempo de la ley también ellos fracasaron. Dios les dijo que en los 10 mandamientos les dijo que no tendrían dioses ajenos delante de él, delante de Dios, pero sin embargo encontramos que aquella nación, aquella raza se volvió muy idólatra. Así que Dios tuvo que sacarlos de esa tierra, y tuvieron que enfrentar varias dispersiones. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, en la era de la iglesia. La era de la iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos es que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Eso es el incrédulo. El creyente tiene una gran comisión que cumplir, y esa gran comisión es de ir a todo el mundo, evangelizar a la gente, bautizar a las personas, enseñarles la palabra de Dios. Pero encontramos que ese mandamiento está siendo pasado por alto. No estamos realmente cumpliendo a cabalidad con ese mandamiento. Ahora, el inconverso, la gente inconversa de este tiempo, de la era de la iglesia, como castigo por no recibir a Cristo como su Salvador, van a parar en un tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años. Ahora, hay iglesias que son apóstatas, hay iglesias que no se están sometiendo a la palabra de Dios. Entonces esas iglesias van a parar también en este tiempo de la tribulación y gran tribulación. Es el destino de la iglesia apóstata. De hecho, Apocalipsis capítulo 17 habla de una gran ramera, la madre de las rameras, y esa madre de las rameras va a ser destruida. Así que ahí está hablando de el fin del sistema religioso, que será abatido por el sistema del anticristo. Bueno, acá en este tiempo, la dispensación del milenio, la gente tendrá como
la responsabilidad será adorar al Rey, será creer en Cristo, será obedecerlo, será someterse a la voluntad de Dios. Ahora, en ese tiempo no habrá diablo. El diablo está trabajando en la iglesia. El diablo no estará trabajando en el milenio, porque el diablo estará encerrado. Más adelante veremos en el estudio que Satanás será encerrado durante el tiempo del milenio. Pero aquí nosotros encontramos que el diablo dice que será desatado por un poco de tiempo, y cuando sea desatado por un poco de tiempo dice que saldrá a engañar a las naciones y formará un gran ejército de gente rebelándose contra Dios. Y la Biblia dice que Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá, porque ellos buscarán destruir la Jerusalén donde estará Cristo reinando en el tiempo del milenio. Bueno, aquí nosotros tenemos entonces que está hablando de los fracasos de la raza humana. Estamos viendo que Satanás estará trabajando poderosamente en toda la historia de la humanidad. Ahora, nosotros aquí vemos también que la duración en estas dispensaciones es variable. Aquí tenemos una cifra, 1656, un aproximado. Acá tenemos 427 años. Acá tenemos un promedio de 430 años. Acá tenemos un promedio de 1500 años. Aquí tenemos ya casi más de 2000 años. Aquí tenemos 1000 años. Así que entonces aquí vemos nosotros el desarrollo de la raza humana. El hombre no tiene millones de años como algunos piensan, como algunos enseñan la teoría de la evolución. El hombre no tiene más de 6000 años en el planeta Tierra. Así que Dios nos revela en su palabra acerca de estos tiempos. Y aquí vemos entonces que Dios trata al hombre bajo determinados tiempos. Hay un verso ahí en el libro de Apocalipsis que hay 4 ángeles atados en los 4 puntos cardinales de la tierra, que están atados para la hora, el día, el mes y el año. Así que Dios está hablando allí de tiempos, está trabajando con los tiempos. Bueno, vamos a ver un poquito, voy a darles una explicación breve acerca de las dispensaciones ahora, por ejemplo, de la conciencia, la inocencia. No se sabe cuánto duró esa dispensación de la inocencia. Algunos calculan que pudieron haber sido unos 100 años. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo duró esa dispensación. Ellos estuvieron en el huerto del Edén, pero una vez que fracasaron fueron expulsados del huerto del Edén. Luego tenemos la dispensación de la conciencia, duró un aproximado de 1556 años. Ahora, es una idea solamente, no es algo que podemos decir fueron exactamente esa cantidad de años. La dispensación del gobierno humano se cree que duró unos 427 años, tomando como referencia el nacimiento de Abraham. Perdón, aquí tengo esta nota un poquito mal. El gobierno humano entonces comenzó después, aquí estamos hablando del gobierno humano. Entonces esto comenzó con cuando Noé y sus hijos salieron del arca. Ellos entonces establecieron ahí, hicieron un altar, hicieron un sacrificio. Así que entonces aquí tenemos el nacimiento más bien de, algunos dicen que de Abraham, pero no podemos decir que Abraham, porque Abraham está acá en otra situación. Bueno, tenemos ahora el tiempo de la promesa. La dispensación de la promesa duró entre 640 y 680 años, incluyendo los 400 años de la esclavitud en Egipto. Ahora, aquí en esta dispensación se considera que comienza con el nacimiento de Abraham. Es una idea, no podemos ser dogmáticos en eso, que tiene que ser así. Tenemos por otro lado la dispensación de la ley. Esta dispensación termina acá con la crucifixión de Cristo, y ellos crucificaron a Cristo. Él se presentó como el Mesías. Estaban esperando el Mesías, pero ellos lo rechazaron cuando finalmente se les presenta. Ellos dicen, no tenemos más rey que a César. Y entonces dijeron, ¿y qué hacemos con el Cristo? Con el rey de los judíos. Dice, crucifícalo. Le dicen a Pilato.
Tenemos también la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. Esta dispensación pues hasta ahorita ya lleva más de 2000 años, así que esta dispensación va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Esta dispensación comenzó el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a morar en los creyentes, según lo describe Hechos capítulo 2, y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Uno de ellos está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. La otra cita está en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 58. Luego tenemos la dispensación del milenio, o le conocen también como dispensación del reino. Esta dispensación terminará con el juicio del gran trono blanco. Acá tenemos un juicio del gran trono blanco. Aquí entonces tenemos que con esta dispensación termina, va a haber un incendio, como lo describe según de Pedro capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice que habrá un incendio, que los elementos ardiendo serán, que fundirán a la tierra. La tierra será pasada por fuego, y después de eso entonces viene el juicio del gran trono blanco. Ahí vemos entonces que de esa manera se desarrolla este tiempo de las dispensaciones. Podemos decir que en estas 7 dispensaciones Dios trata con la humanidad en 4 periodos. Primero, Dios trata con gentiles. Acá Dios trata con gentiles desde Adán hasta Abraham. O sea, Dios trata con gentiles. Aquí está tratando, son puros gentiles, y Dios entonces trata con ellos hasta el tiempo de Abraham, hasta el llamamiento de Abraham. Pero después de este tiempo, de ese periodo, Dios trata con gentiles y judíos. O sea, en este tiempo de Abraham, Dios trata con gentiles y judíos, es desde Abraham hasta Cristo. O sea, en este periodo de tiempo Dios trata con judíos y gentiles. El enfoque más es sobre los judíos o los hebreos, pero vemos que hay un trato también con los gentiles. Ellos están ahí participando en ese trato de Dios con la raza humana. En tercer lugar, Dios trata con gentiles y judíos. Aquí en la era de la iglesia, Dios está tratando con 3 tipos de personas. Está tratando con judíos, está tratando con gentiles y está tratando con la iglesia de Dios. Así que Dios está tratando con esta sección de gente, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En cuarto lugar, Dios trata con gentiles y judíos. Ahora acá en esta dispensación del reino, Dios tratará con gentiles y judíos en la tierra, desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio del gran trono blanco. Ahora, aquí tenemos la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir al final de los 7 años de tribulación, y Él entonces va a establecer el reino milenial. Así que en ese tiempo Dios va a tratar con gentiles y judíos. Este es el trato entonces con la gente que Dios estará ahí actuando. Dios tratará con gentiles y judíos en la tierra desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio del gran trono blanco. En ese periodo los cristianos estaremos reinando con Cristo durante 1000 años. Ahora, en ese tiempo la iglesia dice que Cristo dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros hoy en día somos sacerdotes. Tenemos un ministerio de intercesión por nuestros hermanos, tenemos un ministerio de intercesión unos por otros, tenemos un ministerio de intercesión por los perdidos para que conozcan a Cristo. Pero en ese tiempo del reino de Cristo nosotros funcionaremos como reyes, porque hoy en día no funcionamos como reyes, pero en ese tiempo funcionaremos como reyes, porque la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el rey. Por lo tanto la iglesia se convierte en la reina. Nosotros seremos reyes en ese tiempo. Bueno, aquí a grandes rasgos entonces tenemos una introducción de este estudio que es el plan eterno de Dios, un estudio dispensacional, y vamos a empezar en las siguientes lecciones. Vamos a estar desarrollando punto por punto para que tengamos un panorama más definido de lo que la Biblia enseña respecto a la historia de la raza humana en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio. Permite que podamos
crecer en conocimiento, y no solo en conocimiento, sino también en aplicación de la verdad a nuestras vidas. Lo pedimos por Cristo. Amén.